En su momento, bueno, sigue siendo el mismo día. En su momento yo tuve una gran biblioteca. Yo quería tener la misma biblioteca que mi abuelo. Y, y todos quienes amamos la literatura tenemos esa obsesión por juntar libros. Y aquí yo hago una observación. No es lo mismo amar la literatura que amar los libros. Son dos cosas distintas, son experiencias distintas. Y que comencé poco a poco a formar mis libros, mi biblioteca. Comencé con libros usados, después fueron libros piratas, los 90, pero los libros piratas en papel roneo eran ciertos libros, ciertos textos, ¿ya? Y ciertos autores de fantasía. ¿Ya? Por ejemplo, Lobsang Rampa. Para mí me encantó Lobsang Rampa. Todos tienen una opinión sobre Lobsang Rampa, pero a mí me encantó. Es como el Harry Potter de aquella época, de los 60, 70, 80. Y pretendo releerlo. ¿Ya? Tenía mi colección de los libros de Lobsang Rampa. Los leí todos. eh, por una experiencia personal que tuve y que todavía tengo, de la cual ya voy a hablar. Por eso esta cuenta se llama Café y Poesía, Autoficciones Psicomágicas, porque hay un entre la ficción y la realidad. Bueno, y me obsesioné con eso, con tener los libros, tener una colección de libros, autores. Y mi obsesión fue la de centrarme en ciertos autores, no en todos, ¿ya? En autores que realmente le daban un cierto sentido a mi vida de aquel entonces. Un sentido melancólico, un sentido pesimista, pero esperanzador, un poco reducido, y con una cierta orientación política, hay que decirlo, inevitable. Y había autores que a mí no me atraían. ¿Ya? Isabel Allende, también por hablar de ella, no fue un autor que me interesase, pero hoy en día la admiro. Eh, Eso como ejemplo. Y formé mi biblioteca. Y ya no contento con eso, eh, comencé a acrecentarla, pero buscando autores ya desconocidos. Me gustaban mucho los géneros literarios, pero buscar también si habían otros autores que cultivasen o hubiesen cultivado aquel género literario. Yo hablo español y francés. Entonces, en Francia me hice de harto material. Lamentablemente no me lo pude traer todo acá. Tuve que deshacerme, venderlos, sobre todo venderlos, porque no me alcanzaba el dinero. Y, y me traje para mí, elementales, fundamentales, de los cuales voy a hablar. De los cuales también tuve que tristemente votar. Y traté de venderlos, pero como no hay mucho lector en francés, de ese tipo en particular, en literatura, los tuve que, con el dolor de mi corazón, votar. Otro lo quemé, hice un acto psicomágico. Y me obsesioné con eso, con formar una biblioteca. Cuando volví acá a Chile, continué con el mismo asunto, buscar libros antiguos, autores, Lafourcade, por ejemplo, Alone, eh, y otros autores más. No solo literatura, también política, algo también de historia. Entonces, no sé cuántos libros tuve un montón de libros, muchos, más de 1000, creo, de todos los tamaños, en todos los formatos, de todas las ediciones. Y hubo una crisis en mi vida profunda, una crisis en la que ya los libros no le daban un sentido a mi vida. Vi cómo los libros estaban destruyendo mi vida, en cierta medida, tanto física como mentalmente, metafísicamente hablando. Físicamente porque si tú tienes un espacio pequeño y vives en un departamento chico, ¿ya? O una habitación, o arriendas una habitación pequeña, y tienes más libros de lo que tu capacidad para tener ropa, zapatos u otro tipo de utensilios necesarios en la vida, ya se convierte en un problema. Eso me estaba sucediendo. Y, y también los libros estaban ocupando espacio aquí en mi mente.
Y eso me afectó mucho porque había experiencias de vida que yo quería disfrutar, experiencias amorosas, de disfrute, pero que lamentablemente la, esa mentalidad pesimista, ¿ya?, de la vida de esos autores me estaba dañando. Y me estaba probando, me estaban poniendo entre la espada y la pared. Me estaban provocando una tensión creciente en mí, porque una cosa era lo que yo vivía en mi vida, la otra vida era la que tenía aquí en mi mente, y la otra vida era lo que yo veía en la sociedad, mi interacción con la sociedad. Y yo interactuaba con la sociedad, pero yo vivía otra cosa en mi mente. Y había situaciones de vida en las que yo debía tomar decisiones, yo debía reaccionar y aprovechar las oportunidades, decisiones, a ese motivo, y distintas situaciones, pero la manera de actuar era aquella que predominaba en mí, era aquella que provenía de aquellos libros, de aquella literatura. Siempre me gustaron los autores fascistas y los autores comunistas, los dos extremos, porque para mí siempre fue una fascinación eso. Esas ideologías convertidas en en religiones, y cómo la gente moldea su vida de acuerdo a esas ideologías. Y es sorprendente. Y lo más sorprendente es ver sus contradicciones de vida. Es como el mormón. De hecho, yo me hice miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos. Ya voy a hablar de eso. Y todavía sigo siendo, no voy a la iglesia. El mormón que dice que no hay que, bueno, la iglesia promueve una vida sana, no beber café, aquí tengo mi café, no beber alcohol, ahí tengo una botella, no tener sexo, ni consumir drogas. Bueno, drogas nunca he consumido, ¿ya? Respeto mi mente, mi cuerpo. Sobre eso también voy a hablar. Las contradicciones. Hay mucha gente que es defensora de la familia, hombres, mujeres, hablan de la lealtad al matrimonio, a los hijos, y en la práctica son unos infieles, maltratadores, sorprendentes, abusivos, tanto hombres y mujeres. Y esas son las contradicciones que yo comencé a verlas en mi propia vida, ¿ya? Por un lado, adhería a cierta visión pesimista de la vida, de los autores, ciertos escritores, adhería a un cierto ideario político, pero en la práctica me veía viviendo en una vida totalmente distinta a aquello. Estaba en una sociedad totalmente distinta de la que ellos vivieron. Y mi emocionalidad era totalmente distinta a la de los autores, a la de lo que proponían, a la de sus cosmovisiones y a la de la sociedad. Y tenía todo un desorden interno que me llevaba a una tensión interior profunda. Y yo me propuse cambiar, al menos creí. Después me di cuenta que no hubo un cambio. En el fondo lo que yo hice fue un ajuste. Y ese ajuste te permite a ti entender muchas cosas de ti mismo, o menos que yo logré entender de mí mismo y de mi relación con los libros. Y cuando comencé a hacer esos ajustes bien dolorosos emocionalmente, fui a terapia, comencé a psicólogo por segunda vez, pero no quise ver más. Me metí a los terapeutas alternativos, Flores de Bach, todo ese asunto. Me convertí incluso, me formé en Flores de Bach, soy terapeuta floral, y me hice profesor de meditación y también profesor de yoga japonés. Todo lo que criticaba, comencé a vivirlo. Eso es lo otro. Las contradicciones, las ironías de la vida, que son bellas y uno tiene que asumirlas. No hay que negarlas, porque en esas ironías de la vida está la anécdota, la fuente de inspiración para un poeta y para alguien que quiera dedicarse a la escritura.
a narrar historias. Y me vi la necesidad de cambiar mi forma de pensar, tratar de ser más optimista, más positivo. Pero al buscar eso me di cuenta de que el optimismo y el positivismo superficial también te lleva a una actitud negativa y pesimista de la vida y de la humanidad. Me dediqué a leer autores de autoayuda, filosofía, psicología, y llegó un punto que llegué a lo mismo, al comportamiento humano, pero visto desde otra perspectiva. Y en todo ese proceso yo decidí deshacerme de los libros, de literatura, de los libros de mi colección de libros, porque ya estaba hastiado. Hubo un proceso metafísico de metamorfosis en mi interior alquímico, en el que ya no podía tolerar esas ideas. Y había libros que realmente no tenían ninguna trascendencia. O sea, entre La Guía Satánica de Garona, que lo escribió un autor chileno por los años 2000, un libro pequeño, y el Don Quijote, prefiero quedarme con el Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura hispanoamericana, y que realmente es un libro inspirador. El otro libro era entretenido. La guía, creo que se llama así, Guía Satánica de Garona. No sé si son ediciones, son libros independientes. Ya nadie, son autores que nadie conoce, que nadie da a conocer y que sus libros murieron. No tienen ninguna trascendencia. Son libros entretenidos. Me entretuvo la creatividad de él. Ya no recuerdo el autor. Editoriales independientes. Entonces, ¿con cuál me quedo? Sin duda alguna, me quedo con Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Y me deshice del otro libro, lo vendí. Se lo vendí a un personaje eh, que trabajaba en un gimnasio, que era todo lo contrario a lo que uno espera ver en un gimnasio, y un personaje también. También le encantaba la literatura, escribir. Y se lo llevó, me lo compró. Y dentro de esa anécdota yo creé un personaje que se llamaba el Mago Librero. El Mago Librero. Eh, y vendí esos libros. Vendí los libros, ese era el principal motivo. El segundo motivo era la necesidad de dinero. Estaba en una relación amorosa que me estaba consumiendo mucha plata. Eh, y aquí, en esto me hago responsable de lo que digo. ¿Ya? No quiero, no es mi intención ponerme víctima de algo. Yo creo que soy víctima de mi propia ingenuidad y todos somos víctimas de nuestra propia ingenuidad. Entonces, yo estaba en una relación amorosa con una persona muy enfermiza. Tan enfermiza como, como manipuladora. Y yo, dándome cuenta también de aquello, también estúpido seguía en el asunto, porque la idea del amor, el amor consiste en sacrificarse por otra persona. Esa también es una idea literaria, ¿eh? Ojo con eso. Por eso digo que los libros, los libros nos intoxican, los libros son peligrosos, porque hay un género que me gusta que es el romanticismo medieval, tiene un nombre, no me acuerdo, literatura de cortesana, romanticismo cortés, muy lindo, pero tiene sus falencias. La literatura romántica. eh, por eso digo que la literatura también es peligrosa, porque promueve y enfatiza ciertas ideas, ciertos valores que en la realidad no tienen nada que ver. La idealización del amor, la idealización de la esperanza, por ejemplo. Buscar el príncipe azul, buscar a la princesa, ¿te fijas? Todos somos, tenemos un ángel bueno, ángel malo, somos tendientes, tenemos una tendencia al pecado y también a la virtud, pero eso no nos hace santos ni demonios. Entonces, necesitaba dinero, así que comencé a vender
mis libros. ¿Ya? Tenía un trabajo estable, me pagaban bien, pero andaba siempre corto de dinero y decidí vender los libros también, por ese fue otro motivo. Eh, y comencé a deshacerme de eso. Y ahí yo comencé a deshacerme de todos esos libros. Y los que no podía vender porque nadie estaba interesado, ya en algún otro video voy a hacer eso para más adelante, los votaba. Realmente hice varios intentos por vender algunos libros, los voté, otros los quemé, los libros en francés los quemé, sacrilegio, pero lo hice, fue un acto psicomágico del que no me arrepiento. Vivirlo es emocionante. Y yo me deshice de todos esos libros, y yo solamente que me quedo con libros fundamentales en mi vida, libros que son realmente, te dejan algo, inspiran. Por ejemplo, la autobiografía de Martin Luther King, esa la compré en Francia. ¿Ya? Ese libro me acompañó para todas partes. La Biblia, una, el libro de Mormón, que también me gusta. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Y otros libros que los atesoro por la temática y porque tienen para mí un recuerdo, un vínculo emocional afectivo y los conservo. Pero esa es mi relación, esa es mi historia con mi biblioteca. Mi relación con los libros es distinta ahora en este momento. No es una... estoy comprando algunos libros, pero libros que son para mí fundamentales en lo que yo hago. ¿Ya? Yo no los veo como manifiestos de vida, los veo como testimonio de alguien que me inspira algo para entretenerme. Yo ya no leo para asimilar, yo leo para entretenerme. Bueno, esa es la historia de mi biblioteca, espero que les haya gustado, espero que algún día tengan la oportunidad de vender todos sus libros o de quemarlos, porque realmente es un acto liberador. Te quitas un peso de encima, redescubres tu casa, porque hay más espacio para decorarlo con cosas alegres, con cosas que realmente te inspiren, con artefactos poéticos, que es lo que yo hago en esta casa. Gracias por estar aquí.